Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 2. Redactar un reglamento. Aprendiendo a corregir un texto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Con ustedes, Pepe Papas. Hola, gracias por acompañarnos. Hace un momento recibí un mensaje en el que me preguntan: ¿cómo puedo mejorar mi redacción y desarrollar estrategias para corregir un texto? Prepárense, hoy cocinaremos el platillo aprendiendo a corregir un texto. ¡Comenzamos! Antes de preparar este platillo, es importante señalar que aprender a corregir sus propios textos les será de utilidad en todas sus asignaturas. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación. Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida. Es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración: el ozono es un peligroso contaminante. El último ingrediente es el formato del texto. Para emplatar y presentar nuestro platillo es importante corregir los márgenes, revisar que el tipo y tamaño de letra sean homogéneos al igual que interlineado. También es importante comprobar que la división de los párrafos sea la correcta. ¿Hace falta corregir algo más? Sí. En algunos textos también hay que revisar que las referencias bibliográficas utilizadas estén en orden alfabético al final del texto y que cuenten con los siguientes datos: autor, año, título, ciudad, editorial o sitio de internet. Para escribir bien se debe reescribir muchas veces. Un buen texto es el resultado de revisar y corregir constantemente. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima!